Grabando. Ya estoy grabando. Ya. Ahora voy a la pantalla. Ya, Jimena, acá se me ve, aquí se me ve impecable para grabar. Ya, pero es que yo no veo toda lo que tengo escrito. ¿Cómo oculto? Tenés que minimizar las cámaras, pues. Dónde están las cámaras y achícalas. Hay un botoncito ahí, una rayita y tú como que la... Video, cámara, configurar del video, elegir un fondo virtual que... Vista de hablante. El vista de hablante arriba dice vista Uno de puede hablante. correr eso, hacerlo. No, es que eso no lo tiene ella. Cuando uno es hospedado no tiene eso. ¿Ah, no? No. No le Lo puede aparece. checar del... O por Ya. último, hacerlo No, así ya lo nomás. corrí. Gina, ya lo corrí. Y ahora sí. ¿Pudiste? No veo ninguno. Sí, estamos No listos. importa, pues si vamos a estar todos acá. Hermano Rodrigo, Dígame. dice la Eli que no la ha aceptado. No, la Jimena tiene que aceptarla. Pero tú puedes. No, yo no puedo. Ay, ¿dónde está? Bye. No, si no estoy hospedado. Hola. Ah, Y ahí sí. Ahí la aceptó. Ya, gracias. Porque si lo pongo pequeño como lo hicimos en la clase anterior, los hermanos alcanzan a ver. Rodri. Sí, sí se ve, Jimena, hazlo como tú quieras. Acomódate tú nomás. Es que me siento extraña no verlos. Sí, por eso. Acomódate tú nomás y hazlo del otro. Espera. Igual se ve bien. Sí. Claro, el tema cuando estás con el celular viéndolo, ahí se te achica mucho más la letra. Ah, Ese es el problema. ah. ¿Hay alguien de los que está conectado está con celular? Hermana Sí. Evelyn. Yo, Ya. yo O sea, también. si lo achico ustedes no van a ver. Díganme. Achícalo No, primero. tiene que achicar la pantalla. Ya ahí voy. Yo lo veo, yo veo bien. Sí, es que Yo yo veo para la letra. verlo tengo. Espera. Hoy no puedo salir. Ahí sí. Ah, llegó la hermana Evelyn, llegó la hermana Evelyn. Despertó. Despertó. Ahí no lo ve, Evelyn. Ahí se ve más chico todavía. Ahí ahora se ve chico. En No, delante sí, se veía mejor. se veía mejor. Sí. Ya. Hermana Andrea, ¿usted qué opina? Te voy a dar vuelta a la pantalla. es que yo estoy con computador, hermano, entonces igual no tengo problema para ver. Ya. Ya lo voy a poner grande. ¿Ustedes ahí lo ven? Sí, se ve bien, Ya. Yo voy a correr a sus caras. se ve bien, Ahí se ve Bueno, se ve impecable. bien, se ve súper. Vamos a Sí. comenzar. Ahora sí. Ahora, ya, gracias, hermano Guillermo. Toda la pantalla. Yo voy a mover las caras para poder verlo a ustedes. Y quiero verlo, pues no. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Amén. Vamos a comenzar. Ahí como dice la lección de hoy día, el pecado. Así que vamos a orar primeramente. Hermana Andrea, ¿nos lleva en oración? Amén. Señor, agradecemos este nuevo día de vida, de salud, de poder despertar, Señor, y agradecer todo cuanto nos ha dado. Gracias por estar conectado en este momento de esta manera para poder seguir aprendiendo de su palabra. Bendiga a todos mis hermanos
a los que quieran conectarse, Señor, para que tengan la oportunidad de hacerlo. Dele inteligencia, sabiduría a nuestra hermana que está por delante para que se pongan las palabras adecuadas. Lo imploramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. 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 Le damos gracias al Señor por este día de sol que nos dio, por la lluvia del otro día también. Necesitamos nuestros campos se mojen con esa lluvia, pero también necesitamos la lluvia espiritual, que es su Espíritu Santo, amén, que se derrame en Amén. nuestras vidas. El pecado, cuando ya decir la palabra es como fuerte. Ahí el texto principal o áureo es bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Romanos 4:8. El estudio del pecado es importante cuando notamos su seriedad. Si no sigue el punto de vista bíblico del pecado, no tendrá el punto de vista bíblico del remedio eficaz para el pecado. O sea, cada uno de nosotros ha enfrentado, en cierto modo, al pecado. Cuando el Señor vino, dice que Él vino a salvarnos, a darnos vida, porque el pecado trae muerte. El pecado es contrario a Dios, promete libertad, pero esclaviza. Y yo creo que todos aquellos que hemos vivido, a lo mejor en mi caso es un poco más diferente, porque yo nací en un hogar cristiano, pero aquellos que han conocido al Señor después de cierto tiempo de vivir, pueden mirar atrás y ver que es así. Y lo podemos ver en testimonios de hermanos que nos han contado su vida, cómo era antes. Y sabemos que el pecado lleva a una esclavitud y lleva también a una muerte, que lo vamos a ir viendo más adelante. Afecta a toda la creación, incluyendo a la humanidad. Eso más o menos en la clase anterior el hermano Rodrigo lo topó en algunos momentos, amén. Hubo una condenación frente también a la naturaleza y también a la humanidad. O sea, el pecado trae consecuencias. Aún el pecado más pequeño puede acarrear un castigo eterno. Es normal, y yo creo que alguna vez ustedes lo han escuchado cuando la gente dice, no, es que es una mentirita blanca. No existe. No existe en eso. O sea, el pecado es pecado. Nosotros humanamente le damos medida, no sé, pues de repente decimos, no, es que es un pecado chiquitito, o es un pecado que no se ve. A lo mejor frente a los hombres, a las personas que nos conocen, a lo mejor podemos aparentar, pero frente a Dios, no. O sea, la palabra del Señor dice que Él conoce nuestro corazón. Entonces es importante que, primero, entender de que el pecado nos separa de Dios. Y que el pecado en sí trae consecuencias. El remedio del pecado es la muerte de Cristo. Ahí está el remedio. Amén. ¿Están de acuerdo con estas declaraciones antes de comenzar? ¿O tienen alguna pregunta, alguna duda? Amén, ¿estamos de acuerdo? Recuerden que tenemos unos bonitos ahí que pueden levantar su dedito o hacer la pregunta. Amén. El pecado. Vamos a encontrar varias definiciones de lo que es el pecado. Perdón. Estoy avanzando en vez de retroceder, perdón. Ya. El pecado es la desobediencia a Dios. Entonces le decía, cuando nosotros pecamos, no tan solo pecamos dañando nuestra vida, sino que también dañamos de nuestro entorno también, nuestra familia. Entonces dice, el pecado es la desobediencia a Dios, la transgresión, traspasar los estatutos de Dios, no aceptar el sacrificio de Cristo ni su palabra. El pecado es infracción. Ya, hermana Andrea, usted lee 1 de Juan 3, del 4 al 7, y el 8, y la Evelyn lee Ezequiel 28, del 14 al 18.
Cuando esté lista me avisan. Estoy con Biblia yo también, por si acaso. Ya, es que estoy con los primeros textos. Ya. Así Ya, que es el 4 y el 7. lea del 4 hasta el 8. Léalo entero nomás. El 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. ¿Alguna pregunta frente a esta palabra? ¿O queda, podríamos decir, resumido lo que dijimos al principio? Amén. Aquí dice que aquel que no conoce a Dios, o sea, es importante conocer a Dios. ¿Cómo vencemos nosotros el pecado? A través de la persona de Cristo. Amén. Porque dice que Él nos limpia de todo pecado. Porque en nuestra naturaleza somos tentados, pero el ceder a la tentación ya es pecado. Amén. El que practica el pecado es del diablo. Eso dice, la acaba de leer mi hermana en 1 de Juan 3:8, ¿no es cierto? Porque él pecó del principio y después a través de Adán entró el pecado a la humanidad. Y el origen del pecado, antes de entrar al mundo, Ezequiel, hermana Evelyn, 28, del 14 al 18. Amén. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud y de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Amén. Amén. Bueno, ahí dice claramente, el origen del pecado, antes de entrar al mundo, fue el diablo. El ángel, O sea, está hablando de él como, bien dicho, del devorador. justamente, fue el que devora nuestras almas, amén, que anda ahí como león rugiente, dice la palabra. Pero la palabra ahí en 1 Juan aclara muy bien, que dice, primero que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, o sea, infringe la palabra del Señor. Y lo otro, que aquel que practica el pecado es del diablo. Habla de una práctica, amén. Eso significa que nosotros no debemos practicar el pecado. O sea, si nosotros hemos caído y nuestra naturaleza, por eso decía, somos tentados, si nosotros cedemos al pecado, nosotros debemos saber que tenemos un abogado, primero que nos defiende, amén, que es Cristo Jesús, dice que Él es nuestro abogado, cuando nosotros nos arrepentimos. Amén. Cuando nosotros cambiamos de actitud, cuando hay en nuestra vida un dolor por haber primero defraudado a Dios. Pero dice que el Señor nos perdona, pero nosotros debemos arrepentirnos y no hacer del pecado una práctica. Entonces decía que hay cosas que la gente dice, no, es que es un pecado pequeño. Es pecado, aunque sea pequeño, según nosotros, porque
El Señor nunca, en ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que diga que hay pecados pequeños y grandes. La palabra del Señor habla de pecado. Amén. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta ahí? También en la clase anterior el hermano Rodrigo y también lo aclaró, que a través de Adán entró el pecado a la humanidad. Amén. Bienvenido, hermano Mauricio. Hermano, ¿alguna pregunta? Amén. Sigo adelante. De nuevo lo corrí. Ya. Perdón que me... Ya. ¿Qué dice aquí? El origen del pecado. Primero aquí vemos el pecado entró en la humanidad, que lo dijimos al principio, amén. También se dañó la naturaleza, amén. Ahí en Génesis 3:4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabes, Dios, que el día en que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Aquí hay tres cosas. Dice que, primero, bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí vemos la astucia del diablo, que era, Dios había dado una orden de que ellos no podían, una norma, podríamos decirlo, que no podían comer de ese árbol. Entonces cuando el diablo empieza ahí a hablar a la mujer, él le habla con mentira. Y sabemos que detrás de todo lo que es el diablo es mentiroso, es imitador. Amén. Hay cosas aparentemente a la vista se ven bien, pero nosotros debemos conocer que hay un fondo. Amén. Todo lo que no procede de Dios, nosotros debemos tener cuidado, porque eso puede acarrearlo a nosotros condenación. Amén. Dice que tomó del fruto, dice que comió ella y también comió Adán. En primera de Juan 2, del 15 al 16, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Amén. ¿Cómo entró el pecado a la humanidad? Y ahí en Romanos 5:12 está ahí el texto, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mientras mi hermano Rodrigo, él va a leer ahí 2 Samuel 12:23, mientras que Guillermo busca Mateo 15, 18 a 19, ¿sí? Y mi hermano Mauricio está, para que pueda leer Lucas 6:45. No, está silenciado, Jimena, yo creo que debe estar escuchando nomás. Ya. ¿Cuál- Escuche una música. Se conectó. hermana? Hermano Mauricio. Yo escucho. Guille. Ya leo el 12:23, segundo de Samuel. Sí. ¿Cuál le busco yo? Mateo 15, 18 al 19, y nuestra hermana Andrea, Lucas 6:45. Aquí voy. Segunda de Samuel 12:23. Voy a poner la cámara ahí. Dice 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Sí, pero me tapa. Amén. Dice, el pecado no actúa en una manera inmediata. El pecado tiene un origen. Amén. O sea, esto nadie cae de la noche a la mañana. Se inicia cuando llega a la mente, como un dardo,
se acepta y se manda al corazón, y en el corazón se engendra, se disfruta, se desea, se codicia y se actúa. Aquí este ejemplo de 2 Samuel es el rey David. El rey David, primero los reyes tenían que ir a la guerra con sus guerreros, y David se quedó en el palacio. Cuando él cayó en pecado, y ahí como leía el hermano Mauricio, o sea, Rodrigo, perdón, vemos que ahí, ¿me lo puede volver a repetir el texto, hermano? Y yo corrí la... Mauri, ¿estás ahí? O sea, Rodrigo. Me llevé las papas fritas. Amén, lo voy a leer yo. Más ahora, en lo que leyó recién el hermano Rodrigo, Sí, sí. más ahora que ha muerto, para que he de ayunar, podré yo hacerle volver. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Es cero, no? Amén. Ahí es la situación. Sí, ahí la situación es cuando David muere su hijo, el que, bueno, fue engendrado en pecado, porque él vio a Betsabé, la codició y la llamó, y lamentablemente él cayó en adulterio, y dice que fue la consecuencia la muerte del primer hijo que tuvo con Betsabé. Amén. Sí. Pero dice que él, en ese momento, dice que él le pidió a Dios, pues, estuvo orando, gimiendo y todo, pero llegó el momento en el cual dijo, no, ya no puedo seguir. Dios determinó, se lo llevó, y dice que David se arrepintió. Y eso lo pueden después ustedes leer en el Salmo 51. ¿Cuál fue la actitud de David? Por eso decía, nosotros, alguien nos pregunta en algún momento, nosotros somos pecadores arrepentidos, porque el Señor nos llamó, nos perdonó, pero si en algún momento nosotros caemos, y que el deseo del Señor es que nosotros nos guardemos en santidad, tenemos un abogado, que es Cristo. Y ese abogado nos defiende cuando nosotros nos arrepentimos y acudimos a Él, y en una disposición de cambiar y alejarnos del pecado. ¿Qué dice en Mateo 15, hermano Guillermo? Jimena, ahí en ¿Aló? 11. ¿Me escucha? Sí. 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 Mira, 18 y 19. Sí. Sí. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Eso es lo que sale. Amén. La 19. Pero, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ya. Amén. O sea, ¿dónde comienza todo? En el corazón. En el corazón. Por eso a Engañoso veces hay es el corazón. cuidado con lo que dice la boca. Hermana Evelyn, ¿cómo dijo? A veces hay que tener siempre cuidado lo que uno dice, lo que sale por la boca de uno. Amén. Así que nosotros debemos siempre vender, que no pueden salir, de una fuente no pueden salir dos aguas. O sea, estamos diciendo, o somos del Señor o no somos del Señor. Amén. Pero recuerden que Dios comenzó un trabajo en cada uno de nosotros. Dios está ahí moldeando nuestro carácter, está moldeando nuestras vidas, está cambiando nuestras vidas para un día estar delante de su presencia. Y Lucas 6:45, ¿lo tiene, hermano Mauricio? Amén, pues, léalo. Perdón, hermano Andrea. No se preocupe. ¿Se escucha, no? Sí, lo Amén. escuchamos. Bueno, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Eso es en parte más o menos lo que Evelyn decía, de lo que nosotros hablamos, amén. Nosotros, y yo creo que usted mismo sabe, pues, cuando escuchamos a las personas, nosotros sabemos lo que hay y podemos darnos cuenta que hay en las personas. Las personas cuando hablan muestran a veces rencor, a veces falta de perdón,
a veces engaños, mentiras. Por eso la palabra del Señor dice que sabe el que sabe frenar también su lengua. Porque a veces también ahí somos llevados al pecado, a hablar mal de alguien, eso también es pecado delante de Dios, lo que causa división. Entonces, cuando nosotros somos cambiados, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, Amén. cuando Amén. Cristo viene a habitar en nuestras vidas. Amén. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Seguimos adelante entonces. La entrada del pecado es la vista. ¿Qué decía ahí en Génesis? Dice, vio la mujer y vio la mujer, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Los deseos de los ojos. Amén. Vamos a buscar ahí, ahora sí, hermana Andrea, en Mateo 5, del 27 al 29. Evelyn, el mismo Mateo 5, 21 y 22. Mi hermano Guillermo, Santiago 1, del 13 a 16. Hermano Rodrigo, primera de Samuel, 16, 7. Y mi hermano Mauricio, Marcos 7, del 20 a 23. Hermana Gina. También va a leer mi hermana Gina, Mateo 6, 22 y 23. Jesús ¿Cuál es condenó primero Samuel? la mirada, amén, adúltera, al igual que el acto adúltero. Mateo 5, 27 al 29. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Y dice, pero os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. ¿Dónde comienza, podríamos decir, la maldad o el deseo de pecado, y el deseo de venganza también, porque también es pecado en nuestro corazón? Ahí comienza, por eso la palabra dice que debemos cuidar nuestro corazón. De él emana la vida. Entonces, cuando habla ahí de que del corazón viene todo lo que corrompe, lo que destruye, lo que está en nuestro corazón. Por eso debemos alimentar nuestra vida con la palabra, con la oración, con la alabanza. O sea, ¿con qué estamos alimentando nuestra vida espiritual? Después dice, ¿y por qué condenó el enojo tanto como el asesinato? Mateo 5, 21, 22. ¿Hermana Evelyn? Ya. Jesús y la ira. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Aquí el Señor, o sea, no tan solo el asesinato, el matar a alguien, por eso le decía, es pecado, sino que también cuando nosotros nos enojamos, cuando yo decía, en nuestro corazón hay un deseo de venganza. Por eso siempre la palabra del Señor va más allá del acto, digamos, de matar a alguien físicamente, sino que también en nuestro corazón podemos estar asesinando a una persona cuando tratamos de ignorarla porque habló mal de nosotros o porque dijo algo que no era verdad. Pero hay algo que la palabra del Señor siempre nos lleva y nos dice que la venganza, el Señor, y la justicia la va a hacer Él. O sea que en nuestro corazón no debe haber algo que sea tropiezo para crecer, porque eso es tropiezo, hermano. Cuando no hay perdón, cuando en nuestro corazón está ahí
podríamos decir, amasándose el deseo de venganza, todo eso, eso lleva a que nosotros no crezcamos espiritualmente, a perder nuestra comunión con el Señor. Por eso es importante de que, y usted lo va a pasar en la vida, y todos lo hemos pasado en la vida, situaciones difíciles, situaciones en las cuales nos pueden llevar a lo mejor a decir, no, yo a otra persona no le hablo más. Me refiero a eso porque eso, en nuestro roce con las personas, nuestra comunión a veces es afectada por eso. O porque me miró mal, o porque dijo algo mal de mí que no es verdad. Pero sepa de que el Señor, primero el Señor está a su lado, el Señor hará justicia en su tiempo, pero nosotros debemos pedir misericordia. Misericordia, y que eso no esté ahí en nuestro corazón, ahí creciendo, sino que el Señor saque todo enojo, toda ira, y lo vamos a ver más adelante, amén, en esta misma clase. Dice, en conexión con la tentación y la mirada adúltera de la cual Jesús habla aquí, parece, según teólogo, que él quería decir que un hombre miraría con continuo deseo, con mente decidida a cometer el acto, si de cualquier forma le fuere posible. Y en Santiago 1, le di a alguien la cita, Santiago 1, del 13 al 16, parece que no se la di a nadie. A mí, amén, hermana, a mí. Ya, amén. Le digo el tiro. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte Bueno, Guillermo, ¿qué le pasó? Quedó distorsionado, hermano. que Dios no es tentado por el mal, ni él es tentado cuando... ¿Aló? Hermano Guillermo, Te tiene que escuchan leerlo de modo robot. nuevo. Trate de no moverse porque no se distorsionó. Perdón. Ahí, ¿me escucha bien? Sí. Ahora sí, Guillermo, de nuevo, por favor. Lo que a lo mejor es del problema de la señal. La voy de nuevo. Cuando alguno... ¿Aló? Sí. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecador, y el pecado, siendo consumado, da a la luz a la muerte. Amén. Amados hermanos míos, hasta el 16, ¿cierto? Sí. Hasta ahí termine. Amén. O sea, bueno, ahí queda claro, nosotros no somos tentados por parte del Señor, amén. Satanás es el tentador, amén. Él nos tienta. El Señor Jesús fue tentado por Satanás. Recuerden que ahí en el desierto, cuando fue, el Señor estaba ahí ayunando, orando, y fue tentado por Satanás. Pero es importante y claro de que el Señor se defendió con la palabra. Por eso es importante que usted se alimente con la palabra del Señor, que lea la palabra. El Señor no le dijo, mira, tú no te metas conmigo porque yo soy el Hijo de Dios. No, no le dijo. ¿Qué le dijo? Escrito está. ¿Y qué nos da la enseñanza? Nuestro mayor ejemplo de enseñanza, de vida, es Cristo. Entonces ahí Cristo, cuando fue tentado, Él contestó con la palabra. Entonces nos indica que nosotros debemos, y lo hemos recalcado con nuestro hermano Rodrigo en varias clases, que nuestro crecimiento espiritual es muy importante. El leer la palabra, la oración, el alabar al Señor. ¿De qué nos estamos alimentando? Sobre todo en este tiempo de cuarentena, ¿de qué nos estamos alimentando en nuestro hogar? De películas. Es bueno ver una película, relajarse, pero es importante dejar el tiempo para leer la palabra. Es importante, hermano, que usted en este tiempo donde la gente está en una crisis, hay mucha gente que está cayendo en depresión,
hace un mes atrás, una persona que cuida a mi suegro, su hijo se mató, y joven, supuestamente por amor. Entonces vemos que la gente está viviendo en una tensión. Y el único que nos puede ofrecer esa paz y esa tranquilidad es el Señor. Cristo, a través de su sacrificio perfecto, entregó su vida por nosotros, y a través de Él nosotros tenemos la vida y tenemos el perdón de pecado. Amén. ¿Alguna duda hasta ahí, hermano? ¿Alguna acotación, mi hermano Rodrigo? Yo tengo una consulta. Guillermo. ¿Ya? La duda no de esa palabra que leí que me costó Concupiscencia. ¿Qué Concupiscencia. significa? Andan como lucha terrestre, parece. ¿Qué? Hermano, mire, yo le voy a leer. Le voy a leer otra versión, que es más clara. ¿La Gina tiene una duda? Ya, espere, le voy a contestar primero al hermano Guillermo. Aquí, mire, esta versión es más clara, ahí en el versículo. Dice, cuando usted sea tentado a hacer lo malo, no le eche la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados, son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar. La concupiscencia, el pecado. Cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. ¿Le queda claro ahí, hermano? Nuestros malos deseos. Sí, hermana. Mientras escucho, hermana Gina, ¿cuál es su pregunta? Mientras le busco el significado al hermano. No, la verdad que era un comentario porque, bueno, hablando ahí del continuo deseo, que es verdad, porque me decía mi señora que cuando alguien ya hace habitual desear a alguien o ver a alguien, porque alguien, en el caso del hombre o de la mujer, como sea, uno puede ver una mujer que es buena moza y como decía un amigo mío, cuando uno la ve pasar y se da vuelta, ahí está el problema, porque ahí ya hay algo que se produjo en nuestra mente y que está tratando de satisfacer, volviendo a mirar, por ejemplo. Ya, pero tenemos que entender que el deseo o la tentación puede estar, o como dice un dicho, ¿verdad? Los pájaros pueden volar en nuestra cabeza, pero no dejarlos hacer nido. Entonces ahí está el problema, porque a veces algunos piensan que la tentación es pecado y no es así. La tentación no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Y el tema de la concupiscencia es el deseo que traemos arraigado desde el pecado de Adán, que es el deseo de la carne, como siempre les digo yo, que el primer enemigo que tiene el hombre es la mañana cuando se mira al espejo, es uno mismo. Porque a veces tendemos a echarle toda la culpa a Satanás, no, que Satanás me hizo hacer esto, Satanás me hizo hacer... Y la verdad las cosas que él nos tienta y el que hace las cosas somos nosotros. Satanás no es el que se va a ir al infierno si muere en pecado, somos nosotros. Entonces, si bien es cierto, Satanás nos ataca, ¿verdad?, con la tentación o nos pone piedra en el camino, está en nosotros no ceder a esa tentación. ¿Ya? Está en nosotros, Dios nos ha dado la capacidad desde un principio, desde el Génesis, que Dios le habla al hombre, que le dio la capacidad, ¿verdad?, de enseñorearse del pecado, de él ser el señor del pecado, no que el pecado lo controle a uno. Pero la verdad de las cosas es esa concupiscencia la que nosotros no controlamos, o que simplemente no queremos controlar. Y por eso es ahí donde ahora la hermana Jimena del continuo deseo, es que uno hace la cosa permanentemente, ¿ya? Porque puede venir la tentación y uno no ceder, y ahí hasta ahí que el Señor nos ayuda y nos saca y nos libra de esa tentación. Pero cuando uno no se deja llevar por el deseo, que es la concupiscencia, y ahí termina siendo pecado. Eso. Bienes materiales o terrenos, en especial deseos sexuales, exacerbados o desordenados. Ambición, codicia. Por eso decía que la concupiscencia es hacer lo malo, es pecado. Amén. ¿Alguna, hermano Guillermo, le queda claro? ¿Te escucha bajito, Jimena? Ay. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Ahí sí? Ahí Ya. sí. Hermano Guillermo.
Habla, ¿Sí? Gonzalo. ¿Le queda claro? Sí, no, sí me queda claro. Gracias, hermano, gracias. No, gracias por la pregunta, porque igual para aquellos hermanos que no se han podido contactar, y es bueno, una de las formas más fáciles de leer la palabra, o sea, para que usted pueda estudiarla, usted lea un texto o un capítulo, marque las palabras que no entiende y búsquela en el diccionario. Esa es como una, podríamos decir, una forma en la cual uno empieza a aprender a estudiar la palabra del Señor, porque vamos encontrando varias palabras las cuales no son de uso diario, a lo mejor nosotros no la usamos, porque nosotros no decimos que usted en un acto de concupiscencia, sino que decimos que está en pecado o es maldad, amén. Entonces es importante de que usted marque ahí la palabra que no entiende, nos preguntan, nosotros siempre le decimos que nos manden preguntas a nuestro WhatsApp personal y nosotros igual se los vamos a contestar. Y por supuesto hay muchas cosas que no sabemos, pero las podemos averiguar, comentarlo con el pastor Rubén o buscarlo en algún libro que nos apoyamos. Amén. La idea es que podamos crecer. Leamos ahora en 1 Samuel, hermano Rodrigo. Amén. Dice, Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Voy a aportar también con otro, 2 Samuel 11, hablando de David y Betsabé, ya porque leímos anterior el de David, y dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y aquí está la clave, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y ahí está hablando del pecado de David, ¿verdad? Que entró por la vista. Amén, gracias, hermano. Amén. Y que ahí, bueno, el texto ahí en 1 Samuel habla cuando Samuel fue a ungir a David. Y él vio primero a todos los hermanos. De hecho, David fue al último que llamaron. Era el más chico, el que trabajaba estaba cuidando la oveja. Y dice cuando Samuel vio al otro hermano, eran guerreros. Eran hombres fuertes, de guerra. Y recuerden que todos los reyes, como les dije al principio, los reyes iban a la batalla con sus guerreros. Estaban ahí en la batalla. David en esa oportunidad justamente él no fue, estuvo ahí. Lamentablemente estuvo en el lugar que no debería haber estado. Pero vemos ahí que el Señor le dice al profeta Samuel, le dice, yo miro el corazón. A veces nosotros también juzgamos por la apariencia. A veces vemos las personas y decimos, no, esta persona es súper pesada, o esta persona, ay, esa mirada que tiene, y juzgamos. Pero el Señor dice que lo que Él ve es el corazón, y ve la intención del corazón. Amén. Nosotros no podemos juzgar por la apariencia, nosotros debemos conocer a las personas, debemos darnos el tiempo de conocerlas, sobre todo en eso, a veces eso somos más como humanos tirados a dar nuestra primera impresión. Y leamos ahí Marcos 7. ¿A quién le toca Marcos 7 del 20 al 20? Yo, hermana. ¿Una Gina? ¿Ah, no? No, a la Gina le di Mateo 6. Ah. Ya, pues. ¡Papá! Déjame leer, hijo. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ya, amén. Y le voy a leer la frase, la última, antes de que lea mi hermana, dice, esto se convierte en un estado del corazón y es tan mortal como el acto mismo. Eso es lo que dijo el Señor, lo leímos anteriormente. Jesús condenó la mirada. O sea, no tan solo el acto, el cometer el pecado también va en el acto de desearlo en nuestro corazón, de intentar ahí en nuestro corazón el pecado. ¿Ven? Eso también es pecado delante del Señor. Por eso dijo, no tan solo el que mata, sino también el que odia a su hermano, el que trata de
ay, se me olvidó la palabra, cuando hablan mal de su hermano, eso también es pecado. Incluso la palabra del Señor dice que cuando nosotros vamos delante de su presencia y sabemos que tenemos algún problema con alguien, debemos arreglarlo ante el Señor. Nosotros antiguamente, y yo creo que Rodrigo se acuerda, cuando éramos chicos, cantaba en los paseos, sobre todo cuando íbamos de paseo a algún lugar, se cantaba una canción que decía, ¿cómo puedes tú orar si estás enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración. Y la verdad que eso, hermano, si usted tiene algo, tiene que pedir perdón o perdonar, hágalo, porque eso trae atadura a su vida. Y eso también pasa a ser pecado en su corazón. Amén. Hermana Gina, escuchamos la palabra. Yo todavía no nací, Jimena. ¿Ya? Ah, no. Oh, perdón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Amén. Bueno, nuestra mirada, ¿por dónde está puesta nuestra mirada? Por eso el Señor dice que nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo. Eso dice la palabra, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor, el autor de nuestra fe. Dice que no debemos errar en el blanco. ¿Quién es nuestro blanco? Jesús. Por eso siempre, y me gusta recalcar esto, que Cristo es nuestro mayor ejemplo. Usted tiene que imitar a Cristo. Imitar a Cristo, primero cuando, ¿cuál fue su actitud frente a la tentación? ¿Cuál fue su actitud frente ahí cuando la mujer adúltera estaba ahí, que querían matarla, que era según la ley debía ser así? ¿Qué hizo el Señor? Le dijo, ni yo te condeno. Pero dijo, vete y no peques más. Y a muchos de los cuales el Señor sanó también les dijo que no siguieran cometiendo pecado. Y el Señor nos invita a eso, como lo leímos anteriormente, a no hacer del pecado una práctica en nuestras vidas. Hermana Andrea, para que usted busque mientras tanto, en Deuteronomio 24:16, hermana Evelyn, Ezequiel 18:20, hermano Guillermo, Juan 8:34, hermano Gina, Romanos 6:17-18. Del pecado. El pecado es individual. Esto es lo mismo que podríamos decirlo, la salvación es personal. Hermano, usted decide dónde pasará la eternidad, como decía un predicador, dónde pasaremos nuestra eternidad, con Cristo o sin Cristo. Y el pecado es individual. Por eso decía, pero a pesar de eso, nuestro pecado puede dañar nuestro entorno. Hermana Andrea. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Amén. Ahí queda claro. Cada uno morirá por su pecado, si no se arrepiente. Este es un tiempo de gracia, es un tiempo en el cual el Señor nos invita a que nosotros estemos a cuenta con Él. Estemos a cuenta con el Señor, que si hemos pecado, sabemos que tenemos un abogado que nos defiende delante del Dios Padre, que es Cristo, que el Espíritu Santo ahí está amonestando nuestra vida, guiándonos a la verdad, guiándonos a la santidad, amén. Por eso el Señor dejó su Espíritu Santo en nuestras vidas. En el momento que creímos en Él, fuimos sellados con este Espíritu, amén, con el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que nos está guiando. Ezequiel 18:20. ¿Está nuestra hermana Evelyn? ¿Sí me fue la Evelyn o no? Amén. Hermanos, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Ya. Leo Se yo. me perdió la Evelyn. Lo voy a leer yo. también lo escucho claro. Gracias, hermano Guille, se me fue la Evelyn. Ezequiel 18:20 dice así: el alma que pecare, esa morirá.
El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Amén. El pecado es personal. El que peca, bueno, lo puede hacer por ignorancia. El hombre es enfrentado, y cada uno de nosotros enfrentado a nuestro pecado frente a Dios en la cruz. Amén. Dice que Él llevó ahí nuestros pecados cuando nosotros aceptamos la justicia de Dios, que Él murió por nosotros, que Él ocupó nuestro lugar ahí en la cruz, llevó nuestros pecados, llevó todas nuestras cargas, amén, y Él nos perdona y nos limpia de todo nuestro pecado. Cuando el ángel se le apareció, le dijo, viene Cristo, su nombre es Jesús, el cual nos limpia de todo pecado. Dice, el pecado esclaviza, eso lo dijimos también al principio. Jesús le respondió, de cierto digo, 8:34, ¿a alguien le di la cita? Juan 8:34. A mí. Ya. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Bueno, si el Señor lo dice así, es así, pues, hermano. Amén. Y todo aquel que practica el pecado pasa a ser esclavo del pecado. Y en Romanos 6, hermana Gina. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Viniste a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Amén. Nosotros pasamos de la esclavitud del pecado, de la condenación del pecado, a ser libres por el Señor Jesús. Amén. Esa libertad, pero esa libertad que nos lleva a servirle a Él. Amén. Podríamos decir, aunque a algunas personas les suena extraño, pero en cierto modo, es verdad, somos esclavos, pero por amor. Porque entendemos que el Señor dio su vida porque nos amó. Dice que Dios nos amó primero y por tanto dio a su Hijo. Amén. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga la vida eterna. Que es un texto que hemos escuchado más de alguna vez, Juan 3:16, y vemos el amor a través de Jesús, de su sacrificio, porque nosotros tengamos comunión con Él. Hermano Guillermo. Dígame nomás. Una pregunta. Bueno, yo vengo era cristiana, ¿cómo se llama? Católico. En la Iglesia Católica, los pecados supuestamente se limpian a través de una confesión por el cura. ¿Cierto? ¿Ya? ¿Sí? Acá uno lo hace en forma personal o también tiene que hacerlo así, cuando son pecados muy graves, hacerlo con el pastor o confesarse con alguien, o uno solamente se encomienda a Dios y el pecado supuestamente se resuelve. Amén. A ver, hermano. Primero, debemos saber que el Señor llevó nuestros pecados. O sea, nosotros nos confesamos delante de Dios, no de los hombres. ¿Cuándo debe existir una confesión delante de los hombres? Es cuando hay un pecado que puede haber afectado a la iglesia o a su familia, que ahí debe haber una confesión, y más que nada una confesión, un arrepentimiento. En ese caso, usted debería hacerlo delante, no sé, cuando a lo mejor dentro de la iglesia se produce una división, por decir algo. Y eso fue producto de tal hermano, por un comentario que hizo, por algo que produjo, no sé, por un robo, por decir algo así, ya, se robó los diezmos, por decir algo. Ese pecado que daña a la congregación debe ser delante de toda la congregación pedir perdón.
Ahora, cuando nosotros conocemos al Señor, nosotros vamos a Cristo, porque Él es el que nos perdona de todo pecado, amén, no es el hombre. Yo lo que entiendo de la Iglesia Católica, yo sé que les dicen ya, usted haga 10 Padres Nuestros, rece tanto y usted está libre. Pero ¿sabe lo que pasa? Que el perdón de pecado que trae Cristo trae paz y trae gozo. Porque las personas, y yo lo he escuchado de varias personas las cuales han conocido al Señor, a lo mejor viniendo de la Iglesia Católica, las cuales volvían a cometer pecado, seguían su vida igual. Pero ¿qué nos llama la palabra? Que nosotros cuando entregamos nuestra vida al Señor, le pedimos perdón por nuestro pecado, dice que nuestra vida tiene que cambiar. Tenemos que vestirnos de un nuevo hombre que es conforme a la palabra del Señor. Entonces nuestro arrepentimiento es primero delante del Señor. Por eso decía que a lo mejor en algunas situaciones específicas debe ser delante de la congregación, cuando es un daño a lo mejor que se hace a la iglesia, o delante de la familia cuando hay un daño. Pero el que perdona nuestro pecado y a quien nosotros debemos dirigirnos es a Cristo. Y entender, hermano, de que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios trae paz a nuestro corazón y cambiamos esa actitud, a lo cual se llama conversión. Nosotros nos convertimos, giramos nuestra vida y no hacemos del pecado una práctica. Bien. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? La Gina pregunta si se pierde la salvación si pecamos. Es importante, hermanos, saber de que nosotros, como lo dije en un momento atrás, de nuestra vida no pueden correr dos aguas. Primero, no pueden haber dos aguas. O sea, o somos del Señor o no somos del Señor. Segundo, hay un llamado, y lo vimos en unas clases anteriores, a ser santos. Hay una orden de parte del Señor. Por eso si la palabra dice que si alguno de nosotros hubiere pecado, tenemos un abogado. No debemos hacer del pecado una práctica. O sea, no podemos creer que una persona que viva en pecado, que un día X aceptó al Señor, se va a ir con el Señor, porque el Señor dice que Él es santo, por lo cual nosotros también debemos ser santos. Y Él da todas las herramientas, podríamos decirlo, da toda la facilidad de poder acudir a Él y estar delante de su presencia, primero arrepentido, segundo, cambiar nuestra actitud y no hacer del pecado una práctica. Amén. Debemos vivir conforme a lo que dice la palabra. Debemos agradar a aquel que nos llamó. Amén. Debemos agradar al Señor. Así que si hay algo en nuestro corazón, porque el pecado nos impide crecer. El pecado nos impide la comunión con el Señor. El pecado, como dijimos, trae esclavitud. No trae sosiego a nuestras vidas. Y impide también que nosotros crezcamos y también podamos tomar las bendiciones que el Señor tiene, las promesas hacia nuestra vida cuando vivimos en el pecado. Por eso es importante que, como me parece que también lo leímos, amén. Voy a leer, que justamente lo leyó mi hermana Gina, lo voy a leer en otra versión, dice, ustedes saben que quien siempre obedecen a una persona, llegan a ser su esclavo. Nosotros podemos servir al pecado y morir, o bien obedecer a Dios y recibir su perdón. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios que obedecieron de todo corazón la enseñanza que se les dio. Ahora ustedes se han librado del pecado y están al servicio de Dios para hacer el bien. ¿Para qué estamos nosotros? Para hacer la voluntad del Señor. Amén. Y eso es por eso decía, tenemos que alimentar nuestra vida espiritual, ¿no? Cuando vemos que no estamos creciendo, que estamos ahí, que siempre caemos somos tentados en lo mismo y vemos que estamos cediendo a esa tentación,
es porque no hemos entregado eso al Señor. Nosotros debemos entregar nuestra carga, eso dice la palabra, entregar nuestra carga y buscar primero la paz del Señor. Cuando usted se arrepiente, Dios trae paz al corazón y va a empezar a cambiar su entorno, su vida, lo que hay en usted, pero cuando usted se rinde al Señor. ¿Está su vida rendida a Dios? Dios va a obrar en su vida. Pero ese de rendirnos significa dedicar tiempo a la palabra, leer, orar juntos, buscar, ahora que estamos en nuestro hogar, con nuestra familia, y siempre, pues no tan solo en este momento, sino que siempre estar orando por nuestro entorno. Creo que es un tiempo en el cual nuestra fe está siendo probada. ¿Dónde estamos apoyando nuestra fe? ¿En lo que nos dijeron o en lo que estamos leyendo en la palabra? Porque eso es peligroso cuando apoyamos nuestra fe en nuestras emociones o en es que me dijeron. Es como cuando yo les decía a mis compañeros de trabajo, decían, no, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y yo le traía la Biblia y le decía, muéstrame tú. Y a veces nosotros decimos, no, es que la Biblia dice eso, pero porque lo escuchamos, alguien dijo, pero no sabemos, por eso es importante leer la palabra. Por eso es importante el ejemplo de Cristo. El Señor dijo, escrito está. Entonces, Cristo dedicó tiempo a la oración, dedicó tiempo a compartir la palabra. Pues en este tiempo que estamos dedicando en este momento para leer la palabra, poder vernos también, que también es agradable poder mirar sus caras y poder verles. Eso también trae a nosotros gozo. A lo mejor no podemos estar físicamente, poder a lo mejor abrazarnos, pero eso trae gozo también a nuestra vida y nos alienta a seguir buscando del Señor, anhelar un día estar con el Señor, y si el Señor permite que esto pase, estar un día en la iglesia también y volver a juntarnos, amén, para alabar junto al Señor. Ahora también, bueno, aquí dice el pecado produce frutos de la carne. Por eso decía que cuando la palabra del Señor dice que nosotros debemos producir frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando no estamos ahí en la palabra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando estamos alimentando nuestro corazón? Porque de ahí, hermana, ahí, ese dibujo, el hermano Rodrigo ahí lo puso. Sí, que quería aportar con un versículo. Si es Amén. que se puede, con relación a la pregunta del hermano Guillermo, ¿ya? Entender que nosotros pecamos contra Dios. Eso es lo primero. Cuando el profeta Natán fue a amonestar a David por el adulterio que él había cometido, la expresión que tuvo David cuando él supo, dice, y entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, eso es lo primero. Entonces, ¿pecamos contra quién? Contra Dios. ¿Ya? Y 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, entendiendo esto, que pecamos contra Dios, y que el único mediador que hay para ponernos a cuentas con Dios es su Hijo Jesucristo, es por él que tenemos perdón de pecados. ¿Ya? Lo otro que hacemos con nuestros hermanos es ponernos a cuenta. ¿Ya? Pero el primer pecado que cometemos contra Dios, y solamente contra Dios, tenemos que primero pedir perdón a través de Jesucristo, y contra nuestros hermanos pedir las disculpas del caso, y también perdón si hemos cometido algo contra un hermano, y eso también es bíblico. ¿Ya? En relación a la pregunta del hermano Guillermo. En relación a la pregunta de la hermana Gina, ya la invitada de la clase de hoy día, la verdad de las cosas que como hijos de Dios, es igual que mis hijas, pues cuando mis hijas hacen algo malo, yo no voy y las voy a borrar del registro civil, pues, y las vuelvo a inscribir cuando pidan perdón, no, siguen siendo mis hijas. Y por eso aquí te busqué en primera Juan 2:1 dice, hijitos míos, y si nos damos cuenta, el Señor ya nos está tratando como hijos. Ya es importante eso, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿El deseo de Dios cuál es? Para sus hijos es que no pequemos, es el deseo de Él. Pero Dios, sabiendo que seguimos en esta carne y es un trato diario y vamos a pecar, dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y ahí está la respuesta, ¿se dan cuenta? Dios mismo nos da la salida. Sabiendo que somos sus hijos y sabiendo que vamos a pecar, Él nos dice, tenemos un abogado que es Jesucristo. Pero ojo con esto, porque 1 Juan, que ya lo leímos, 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, un hijo de Dios no practica el pecado. Va a seguir pecando, sí, pero no una práctica. Ya no sé si se queda claro, no es una práctica. El hermano que cayó, vamos, siempre ponemos el ejemplo del adulterio, cayó en adulterio,
y pidió perdón, el Señor lo perdona. No deja de ser hijo por caer en ese pecado, ser pecados chicos grandes, pero no tiene que seguir practicándolo. O sea, él ya no debería volver a caer en eso. O sea, no podría hacerlo una práctica, él no puede pedir perdón hoy día y seguir adulterando constantemente. No lo debería hacer. El que tiene un negocio y está comprando cosas robadas y se dio cuenta, pedirle perdón a Dios y no seguir comprando esas cosas robadas. Esa es la práctica, ¿ya? Pero sí vamos a volver a pecar, pero no perdemos la salvación. No la perdemos porque el Señor nos perdona. Ahora, si seguimos practicando el pecado, como dice Juan, ¿de quiénes somos hijos? La verdad, las cosas es que somos hijos del diablo, y nunca fuimos hijos de Dios. Eso, hermana Jimena, como aporte. Amén. Gracias, hermano Rodrigo. Hermana Andrea, ¿dónde está? Hermana Andrea puede buscar en Hebreos 9:27. Mi hermano Mauricio en segunda de Tesalonicenses 1:9. Hermana Evelyn, Santiago 1:15. Y mi hermano Rodrigo, Efesios 2:1. Y yo les voy a leer Gálatas 5:19-21. Bueno, dijimos que nosotros debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso dice la palabra. Amén. Pero también el pecado produce frutos. Y aquí en Gálatas 5:19, que voy a leer, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas. Amén. Los que hacen la práctica del pecado. Y quiero leerlo porque ahí en el mismo capítulo 5 de Gálatas habla del fruto del Espíritu, que es todo lo contrario. El fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Aquí usted puede después leer Gálatas 5 ahí, y usted va a ver que esas cosas, el enojo, la ira, todo eso no debe estar en nuestro corazón. Y lo que debe producir, digamos, el acercarnos al Señor va a producir el fruto, que es el fruto que el Señor pone en nuestra vida, que es amor, que es paz, que es gozo. Por eso cuando nos arrepentimos o hemos pecado, viene el dolor en nuestro corazón porque el Espíritu Santo nos amonesta. Nos amonesta y nos está ahí recordando que hemos pecado, pero me gusta mucho ahí el profeta Isaías en el primer capítulo dice, ven y estemos a cuenta. El Señor siempre nos invita a estar a cuenta con Él. Amén. Cuando vemos que no hemos dedicado el tiempo a la oración, a la lectura de la palabra, comencemos a hacerlo, hermano. No se queje ya que no lo hizo. Algunos dicen, pucha, podría haber conocido al Señor cuando tenía 20 años, 15 años. No, usted lo conoció ahora, usted ahora el Señor tiene un trato con su vida. Así que lea la palabra, dedique tiempo a escuchar alabanza, adoración, y que esa alabanza exalte en el nombre de Cristo. Amén. Que lo lleve a tener comunión con el Señor. Y lo más importante, hermano, la lectura de la palabra. Y conversar siempre con el Señor. Nuestra oración. Amén. El pecado trae como consecuencia la muerte. Hay una muerte física, que es en nuestros cuerpos, amén. Está la muerte espiritual, que es la separación de Dios, y está la muerte eterna, que es la condenación. Amén. Vamos a leer ahí la muerte física, hermana Andrea. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Sabemos que nuestro cuerpo se desgasta, que tenemos, este cuerpo se va envejeciendo, amén, de que si el Señor tarda su venida, partiremos de esta tierra, pero esa es la muerte física, amén. Cuando entró el pecado, Adán dice que, la palabra del Señor dice que él murió, pero él no murió físicamente en ese momento, sino que perdió también la comunión con el Señor.
O sea, hubo una muerte espiritual ahí, pero también la física, porque sus años, digamos, de cierto modo, fueron acortados, porque el deseo del Señor es la vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que vivamos eternamente con Él. Pero él también perdió eso, por eso nuestro cuerpo, y por eso la palabra del Señor dice que Jesús venció la muerte. Porque llegará el día en el cual nuestros cuerpos serán transformados y podemos estar en la presencia del Señor. Amén. Resucitarán los que estén muertos y los que estemos vivos, y el Señor viene, a lo mejor dentro de este día, seremos llevados a la presencia del Señor con un cuerpo incorruptible. También está la muerte espiritual, segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ya, ahí está la clave, es ser excluido de la presencia del Señor. Es la muerte espiritual, ser separados de Dios. Cuando llegará el momento, y también entendemos que las personas que no han conocido a Cristo, la parte espiritual está ahí quieta, podemos decir, está ahí en tiniebla, podemos decirlo de una forma, porque el hombre es tripartito, y esta parte espiritual, ese deseo que hay en muchos, que no pueden satisfacerlo porque solamente Dios nos hace completos. Eso dice la palabra, que en Él somos completos. O sea, necesitamos tener una comunión con el Señor, necesitamos que nuestra vida espiritual esté llena de la presencia del Señor. Si no, hay una separación, que es la muerte, amén, es la muerte eterna, una separación de Dios. Y los que hemos confiado en el Señor y hemos dado nuestra vida al Señor, y pidiéndole al Señor su dirección, siempre dependiendo de él, nosotros debemos saber que debemos estar siempre dependientes del Señor. Y hay una muerte eterna ahí en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a la luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Amén. Sabemos que el pecado trae muerte. Amén. Y Efesios 2:1, y con este texto terminamos porque va a comenzar la predicación de la mañana. Amén. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. Ahí se contraponen las dos cosas. Si pecamos, tenemos muerte, pero si buscamos a Cristo y lo aceptamos como nuestro Salvador personal y vivimos conforme a su palabra, Él nos da vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dejar la clase hasta aquí porque el pastor ya mandó el Zoom para la predicación de la mañana. Así que me alegro de verle. Que el Señor ponga su paz, su gozo en cada uno de sus hogares, de su familia. Fortalezca los lazos familiares, fortalezca su vida espiritual. Y bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Chao, Si bendiciones Dios a todos, lo que permite. estén bien. Bendiciones. Chao, igual. Los Bendiciones. micrófonos, despídense. Bendiciones, hermana Andrea. Bendiciones, hermano Rayén. Mauricio. ¡Hola! Bendiciones. Chao, que estén bien. Chao. ¡Chao! Chao. Ya, hermana Jimena, usted Allá estoy buscándolo. ¿qué hace el hermano Guillermo ahí en esa cuerda? Ya, llegué. Ahora sí. ¿Qué cuerda? Ahí, a la foto que sale en la que ustedes no la ven. Bendiciones. Chao, chao. Bendiciones. ¡Chao, Rayén! Espérenme. Chao. La hermana Jimena todavía no encuentra el botón para cerrar la reunión.